Bueno, vamos a empezar con la consulta de hoy. Tiene que ver eh, con todo lo que es con la etapa de pruebas o de verificación y validación. Ahí Juliana plantea una duda que después la vamos a recorrer. En esta teoría, en esta clase, digamos, eh, vemos la planificación de las pruebas, el enfoque estratégico de las pruebas, o sea, es una etapa, es una actividad que hay que planificar porque hay que ver en qué momento lo vamos a hacer, con qué recursos, eh, y cuánto tiempo y esfuerzo relacionados con eso, cuánto tiempo y esfuerzo van a requerir. Por eso necesita también una planificación como todas las actividades de la ingeniería de software. Yendo más en detalle, proporciona una planificación de las pruebas, esto de los tiempos, los esfuerzos y los recursos. Ya específicamente, a continuación de la planificación de las pruebas, cuando digamos, bueno, vamos a hacer tal o cual prueba en tal o cual momento, hay que diseñar cada caso de prueba. Diseñar los casos de prueba implica ver con qué datos de entrada vamos a alimentar a nuestro software, qué datos de salida supuestamente tendría que producir, ese tipo de cuestiones, o bueno, o generar las condiciones adecuadas para que se dé ese caso de prueba, digamos, que estamos realizando, que estamos intentando hacer. La ejecución propiamente dicha, después del diseño de los casos de prueba, la ejecución propiamente dicha de las pruebas, en donde, bueno, alimentamos a nuestro software con esos datos de entrada que habíamos elaborado, que habíamos pensado cuando diseñamos los casos de prueba. Vemos qué datos de salida produce y, y vemos que coincida la ejecución, lo que ocurre en la ejecución, este, con lo que teníamos previsto, digamos, en el caso de prueba, que bueno, tiene que coincidir con los requerimientos y con lo que nosotros esperamos que haga el software, ¿no? Y bueno, como conclusión de eso, como consecuencia de eso, hacemos una recolección y evaluación de los datos resultantes. También nos guardamos la información de estas pruebas que realizamos. Se me caen los auriculares. Eh, Parte de la planificación y de la estrategia de prueba que tenemos que hacer, que tenemos que elaborar, se ve en este diagrama en espiral que se lee de adentro hacia afuera, ¿no? Y en la parte inferior tiene las etapas del proceso de desarrollo y en la parte superior las pruebas, distintos tipos de pruebas asociadas, digamos, relacionadas con cada una de las etapas de desarrollo. En ese sentido, las pruebas de unidad tienen que ver con el código, básicamente, prueban el código, básicamente. Las pruebas de integración tienen que ver con el diseño. Las pruebas de validación tienen que ver con los requisitos o prueban de alguna manera los requisitos. Y las pruebas del sistema prueban el sistema como un todo, digamos, y en ese sentido lo que se testea, lo que se pone a prueba, lo que se verifica es la ingeniería del sistema como un todo. Yendo al detalle de lo que significa cada una de estas pruebas, de estas distintas pruebas, tenemos las pruebas de unidad que se centran en las componentes. Cada prueba de unidad, digamos, se centra en una componente, es esa unidad del nombre de la prueba, y lo que chequean, lo que verifican,
es que esa componente funcione correctamente a partir de que ocurran los distintos casos de prueba. Muchas veces eh, sería alimentar esa, ese módulo, esa unidad con datos de entrada y ver que los datos de salida resultantes de la ejecución coincidan con los datos de salida esperados. ¿Está bien? Y yo, no sé, tengo un módulo que testea si un triángulo es escaleno, isósceles o equilátero. Bueno, diseñaré casos de prueba donde, por ejemplo, lo alimento le paso los tres lados este, con del mismo valor, digamos, y yo esperaría que esa unidad, ese módulo, me dijera que el triángulo es equilátero. Si me dice que es equilátero, pasó la prueba. Si me dice otra cosa o falla en algún otro sentido, no pasa la prueba y habrá que corregir ese módulo, esa unidad. Las pruebas de integración ya se supone que uno tiene testeadas ciertas unidades, ciertos módulos, y lo que verifican es que esos módulos trabajen correctamente en forma conjunta. ¿Está bien? Ahora no es que pruebo un módulo aislado, una unidad aislada, sino que pruebo varios módulos comunicándose e interactuando. Las pruebas de validación tienen que ver con los requerimientos funcionales y no funcionales. Tratan de probar de alguna manera, por ahí algún subconjunto de requerimientos, que el software satisfaga algún subconjunto de requerimientos funcionales y no funcionales importantes, digamos, que elijamos. Y la prueba del sistema, como ya les dije, tiene que ver con la funcionalidad y el rendimiento del sistema total, y eso es lo que verifican. Está bien, que funciona todo, que encaja todo perfectamente y que el sistema como un todo, digamos, eh, provee las funcionalidades que tenía que proveer y funcionan correctamente y el rendimiento es el correcto. Eh, Siguiendo con las pruebas más en detalle con las pruebas de unidad, yo les decía, bueno, que se prueba un módulo, pero bueno, ¿qué se prueba? ¿Qué se puede probar de un módulo? Bueno, se pueden probar la interfaz del módulo para asegurarnos que la información fluye de forma adecuada, o sea, que ese módulo alimentado con datos de entrada produce los datos de salida que esperamos. Se examinan, otra cosa que se puede hacer es examinar las estructuras de datos locales, o sea, revisar las estructuras de datos locales y ver cómo se comportan a partir de los datos que fluyan en el módulo. Se prueban las condiciones límite para asegurar que el módulo funciona correctamente también en esas condiciones. Esto después lo vamos a ver más en detalle en otra teoría. Y otra cosa que se puede hacer es ejercitar todos los caminos independientes. Esto tiene que ver con el flujo de ejecución, ¿está bien? Todos los caminos independientes de ejecución. ¿Qué cosas extra tenemos que hacer para las pruebas de unidad? Implican un trabajo extra. Como un módulo, una componente, no es un programa independiente, yo no lo puedo probar directamente, no puedo tomar el programa y ejecutar el programa y decir, listo, ya probé la unidad como una cosa independiente, que es lo que se busca en una prueba de unidad. Entonces tengo que escribir o tener alguna herramienta que me provea controladores y resguardos, es decir, software que me permita ejecutar un módulo en forma aislada. Un controlador es un programa principal que genera, acepta, lee los datos del caso de prueba, los lee de una base de datos, los lee en un archivito, o me los pide desde el teclado, y se los pasa al módulo que estoy queriendo probar,
y a su vez recibe los resultados, posiblemente parámetros de salida del módulo que estoy probando, y eso me permite ver si funcionó correctamente el módulo, si coincide lo que sale del módulo en la ejecución este, con lo que estoy esperando que salga, listo, está todo bien. Los resguardos, en cambio, y lo tienen ahí en el diagrama de la derecha, reemplazan módulos subordinados. Si yo tengo un módulo que a su vez depende de otros módulos y yo quiero probar el módulo principal, digamos, solo, aislado, bueno, entonces tengo que reemplazar los módulos subordinados por unos módulos ficticios, digamos, unos módulos tipo prototipo, eh, nada, que le devuelvan al módulo principal, este que estamos probando, algún dato fijo, que acepte los datos, que acepte los datos que le pasa al módulo que estoy probando y que devuelva por ahí alguna constante, como para que yo pueda concentrarme y probar aisladamente ese módulo principal. Bueno, eso, escribir los resguardos y los módulos controladores es un trabajo extra, por eso decimos que también las pruebas consumen recursos, ¿no? Tiempo y esfuerzo. Además tengo que usar, lo tengo que hacer en algún equipo, en alguna computadora. Es tiempo y esfuerzo que saco de otros, que podría destinar a otras actividades, que las destino, en realidad las destino bien a las pruebas, gustosamente, digamos, porque me va a permitir detectar errores que si no después va a ser mucho más difícil de detectar y corregir. Si yo detecto un error, lo mejor que me puede pasar es que detecte un error en una prueba de unidad en donde no tengo todo el sistema, todo el software ensamblado, sino que encuentro un error en una unidad y bueno, lo puedo corregir y eventualmente reemplazar esa unidad mucho más fácilmente. A medida que me voy alejando del código, me voy alejando de las pruebas de unidad a cosas más complejas, por ejemplo las pruebas de integración, detectar el error, de dónde viene y corregirlo empieza a ser cada vez más complejo. Y bueno, hasta lo último, si lo pongo en producción y aparece y se detecta ahí el error, bueno, es como lo peor que me podría pasar, ¿no? Si lo detecta el usuario final, este, es lo peor que me podría pasar porque tengo que ver, a ver, lo más difícil por un lado, bueno, por un lado que no cumplí, digamos, con el contrato, digamos, con el usuario final, le entregué algo defectuoso. Segundo, que va a ser más difícil detectar, a ver, el origen de ese error. Y tercero, que cuando lo corrija, además voy a tener que hacer una reentrega del software corregido, digamos. Bueno, volviendo al esquema de las pruebas, los, las siguientes en la jerarquía, digamos, y que dijimos que probaban el diseño, son las pruebas de integración. Tomo módulos, perdón, componentes, unidades que ya pasaron las pruebas de unidad, o sea que están medianamente probadas. No se puede probar todo, esto es un comentario extra, no se puede hacer una prueba en general, no se puede hacer una prueba exhaustiva, por eso hay que diseñar estos casos de prueba, ya vamos a ver, diseñar inteligentemente los casos de prueba. eh, Porque una prueba exitosa, digamos, es aquella que encuentra un error, paradójicamente, ¿no? Esto que yo les digo, lo mejor que me puede pasar es que encuentre un error en las pruebas de unidad, porque va a ser más fácil de detectar y de ver el origen y de corregir. Lo siguiente mejor que me puede pasar es que lo detecte en las pruebas de integración, porque también va a ser más fácil que en etapas posteriores. Eh, bueno, así que estas pruebas de integración, volviendo a las pruebas de integración, tomo componentes que ya han sido probadas mediante las pruebas de unidad y las hago trabajar en conjunto y las pruebo en conjunto, digamos. Eh, Ahí estas pruebas de integración
pueden ser ascendentes o descendentes y en el caso de que sean descendentes pueden ser en profundidad y en anchura. Ahí llegamos a la pregunta que hacían hoy temprano. Eh, ¿Qué es ascendente y descendente o descendente? Si tenemos los módulos, este, los, hoy hablaba yo de un módulo principal y un módulo subordinado, ¿no? Bueno, si yo eso lo miro en todo el sistema, digamos, en todo mi producto software, en realidad me queda armada una jerarquía, un árbol jerárquico de los módulos, arriba el módulo principal, el que va a invocar a los módulos subordinados o que depende en algún sentido de los módulos subordinados y así siguiendo hacia abajo en esa jerarquía, con lo cual me queda un arbolito, ¿está bien? En la parte superior, los módulos más abstractos, los que invocan a los módulos subordinados o dependen de los módulos subordinados, depende del modelo de control que sea. Y ahí, en ese sentido, las pruebas pueden ser ascendentes, las pruebas de integración pueden ser ascendentes o descendentes. Si yo voy integrando los módulos de abajo en esa jerarquía, en ese árbol, las, y voy subiendo después, las pruebas son ascendentes. Al revés, si yo parto de arriba de la jerarquía haciendo prueba al módulo principal y después le voy integrando, le voy agregando los módulos subordinados y así sigo para abajo, las pruebas son descendentes. Y en ese sentido, cuando las hago descendentes, cuando voy agregando módulos subordinados, si sigo por una rama, por toda una rama del árbol, es una prueba descendente en profundidad. Si voy agregando módulos siguiendo una rama del árbol hacia abajo, es en profundidad. Ahora, si yo tomo el módulo principal y le voy integrando todos los módulos subordinados del mismo nivel para los subordinados de los subordinados, resguardos, ¿no? Como con las pruebas de unidad. Bueno, en ese caso es, son pruebas de integración descendentes en anchura. ¿Un resguardo es un módulo dummy? Sí, un resguardo es un módulo dummy. Un prototipo, un módulo que básicamente no hace nada, acepta los datos de entrada y devuelve los datos de salida, pero constantes, digamos, devuelve una constante o algo fácil de calcular, no hace realmente la tarea que haría el módulo real. Y acá tenemos el dibujito de las pruebas de integración descendentes. El módulo M1 es el módulo principal y de él dependen el módulo M2, M3, M4 y acá bueno, es donde yo podría ir integrando en profundidad o en anchura. Acá en el dibujo, la rama está marcada con 1, 2, 3, 4, sería en profundidad. Entonces yo tendría, si yo quisiera hacer esa prueba en profundidad, en realidad yo tendría los módulos, por ejemplo, los módulos estos M1, M2, perdón, M4 no, M5, M8 y M8 tendrían los módulos reales. Y para M3, M4, M7 y eventualmente M6 tendría módulos, tendría los resguardos, estos módulos dummy. ¿Está bien? Después voy a ir reemplazando cada uno de los resguardos, cada uno de los módulos dummy por sus módulos reales y le vuelvo a ejecutar la batería de pruebas. ¿Está bien? Le vuelvo a ejecutar los casos de prueba. Y voy a ir reemplazando así resguardos uno a uno y volviéndole a ejecutar los casos de prueba, que es esto que se conoce como pruebas, que figura acá como pruebas, como paso 5, pruebas de regresión, porque son los mismos, el mismo caso de prueba, vuelto a ejecutar, digamos, porque cambió algo, reemplacé algún resguardo. A ver, aguárdame un segundo.
acá está las pruebas de integración en este diagrama y estos pasos son las pruebas de integración descendentes en donde, en anchura, en donde en realidad voy reemplazando, voy reemplazando, digamos, los módulos que dependen de M1, M2, M3, M4. ¿Está bien? Arranco, por ejemplo, con M1 y M2 y subordinados para M3 y M4. Resguardos para M3 y M4, perdón. Ejecuto las pruebas, los casos de prueba que había diseñado con M1 y M2 integrados, digamos. Después reemplazo el resguardo de M3 y pruebo con M1, M2, M3. Después reemplazo el M4 y pruebo con M1, M2, M3 y M4 los módulos verdaderos. Son estas pruebas de regresión. O sea, así voy reemplazando de a uno los resguardos y le ejecuto el caso de prueba. Esto es iterativo, digamos. Voy reemplazando un resguardo por el módulo verdadero y le ejecuto el caso de prueba y veo que todo funcione correctamente. Así hasta llegar abajo de toda la jerarquía, ¿no? Hasta que haya reemplazado a todos los módulos dummy, a todos los módulos, a todos los resguardos por módulos reales. A ver si tengo algo en el chat. Ahí está. El otro enfoque, el enfoque inverso, es el ascendente, en donde en realidad lo que hago es combinar, voy tomando módulos que están más abajo de la jerarquía, los módulos más simples, los que no invoquen o no dependan de otros módulos, y los voy combinando con algún conductor, este, y después voy subiendo la jerarquía, ¿está bien? Voy reemplazando ahora voy reemplazando los módulos conductores por los módulos reales. Eh, como voy integrando de abajo hacia arriba, como voy reemplazando conductores, en realidad no necesito resguardos, ¿está bien? Es la diferencia, digamos, el simétrico, es el enfoque simétrico del descendente, digamos. En lugar de resguardos, necesito los conductores ahora. En el caso de, si hago descendente, no necesito conductores, pero necesito resguardos. Y en este caso, bueno, voy reemplazando, de la misma manera, voy reemplazando conductores por los módulos reales. Eh, hacer conductor, preguntan en el chat, hacer conductor para coordinar entrada y salida es, eh, nada, escribir el conductor y ponerlo en actividad, digamos, que es justamente es como redundante en realidad, pero bueno, es justamente la tarea del conductor, coordinar la entrada y la salida. Es poner un conductor, como acá D1, por ejemplo, es el conductor del grupo D1. Nada, ponerlo en juego, en funcionamiento, en la ejecución de la prueba. Después pongo en juego, escribo el conductor de 2 y pruebo el grupo 2. Después saco de 1 y de 2 y los pongo directamente al grupo 1 y al grupo 2. Los cuelgo, entre comillas, directamente del módulo A, que es el verdadero, y hago las pruebas, ejecuto la batería, digamos, los datos los casos de prueba que diseñé con MA. Va, sí, con MA integrado, digamos, en el árbol. Bueno, esto ya está cubierto un poco. Cada vez que yo añado un módulo como parte de las pruebas de integración, en realidad meto ruido, porque no es lo mismo que había. O sea, probar siempre, si yo no cambio nada, no tiene sentido realizar las mismas pruebas, porque si Dios quiere, darían los mismos resultados. Ahora, cada vez que yo cambio algo, eh, tengo que volver a ejecutar las pruebas, porque en realidad no sé si va a pasar lo mismo que antes, o si en realidad ahora
va a haber algún funcionamiento distinto que entregue algún dato de salida diferente. Y bueno, en ese sentido, digamos, volver a realizar las pruebas eh, es lo que se denomina estas pruebas de regresión, ¿está bien? Y que ya lo mencionamos, cada vez que yo cambio un módulo conductor o un módulo, este, o un módulo de resguardo, cada vez que cambio un módulo dummy por un módulo verdadero, tengo que efectuar pruebas de regresión. Es más, en realidad cada vez que yo haga alguna modificación en mi software, no importa cuál sea, también tengo que hacer pruebas de regresión. Tengo que, por ahí elijo algunos casos especiales más importantes o que yo considere emblemáticos, digamos, pero tengo que volver a ejecutar pruebas porque este, puedo haber roto algo, entre comillas. Eh, Bueno, es justamente lo que dice la diapositiva, un subconjunto de pruebas, por ahí no todos los casos de prueba que elaboré, pero por ahí elijo algún subconjunto representativo, emblemático, que yo sepa que los errores, o más importante, que yo sepa que si falla eso voy a tener problemas más importantes con mi software, para asegurarme que los cambios no produjeron efectos colaterales no deseados, no introdujeron errores más allá de lo que hayan corregido eventualmente. Y por último, digamos, las pruebas de más alto nivel son las pruebas del sistema, en donde se prueba el sistema como un todo. Por ahí tiene que ver, algunas tienen que ver con los requerimientos no funcionales, prueban este, requerimientos no funcionales. Por ejemplo, las pruebas de recuperación, ahí lo que miramos, tratamos de hacer fallar el software, digamos, diseñamos casos de prueba que lo hagan fallar y vemos cómo se recupera frente a fallas y cómo se reanuda el sistema, el software, tomamos el tiempo, medimos el tiempo, a ver cuánto tarda. Este, las pruebas de seguridad, tratamos de diseñar casos de prueba que comprueben los mecanismos de protección. Las pruebas de resistencia o pruebas de estrés, eh, ahí diseñamos casos de prueba para enfrentar a los programas de situaciones anormales, qué sé yo, si es un sitio web, este, que yo estoy esperando, no sé, 500 accesos diarios, bueno, diseño casos de prueba por ahí con la ayuda de alguna herramienta automatizada para 1000 usuarios, 2000 usuarios, 10.000 usuarios, a ver qué pasa. Pruebas de rendimiento, probar el sistema en tiempo de ejecución, que a veces va emparejado con la prueba de resistencia. Bueno, si hay 1000 usuarios accediendo, ¿qué pasa con los tiempos de respuesta? ¿No pasa nada? Ah, ¿funciona bien el sistema o se cae o tarda mucho más de lo que tarda habitualmente? Y por último, las pruebas por ahí superiores son las de más, más alto en la jerarquía, más abstractas, digamos, son las pruebas de validación. Ya también es con el sistema completo, pero acá lo que trato de ver es si mi sistema realmente cumple con los requisitos. Y, y para eso, eh, más allá de lo que yo tenga documentado de los requisitos, que está bien, eh, tengo que volver por ahí al usuario final, digamos, y ver que realmente le satisfaga el software final. Eh, bueno, como parte de estas pruebas de validación también está la revisión de la configuración, en donde me fijo que todos los elementos de la configuración del software se hayan desarrollado apropiadamente. Si ustedes se acuerdan del tema de gestión de configuración de software, que estén catalogados, o sea, que estén en el repositorio y que tengan detalle suficiente para reforzar la fase de soporte, en el sentido de que después si yo tengo que corregir algún error o tengo que modificar algo por el motivo que fuere, yo pueda ir
lo pueda encontrar y esté bien descrito, esté con la documentación suficiente, como para que yo lo pueda trabajar. Dentro de estas pruebas de validación existe lo que se llama pruebas de aceptación, alfa y beta, que ya, yo les decía, bueno, buscamos el ok del usuario final. Está bien, justamente estas pruebas de aceptación las realiza el usuario final. Las pruebas alfa, la distinción entre pruebas alfa y pruebas beta es que las pruebas alfa se realizan en un entorno controlado. Está bien, yo armo en mi laboratorio, yo armo en mi organización, en mi grupo de trabajo o en mi empresa, armo un laboratorio, instalo ahí el software y traigo usuarios o a los usuarios finales a que usen mi software y lo prueben y bueno, si detectan errores ahí los corregiremos, etcétera, etcétera. Puede ser desde una cosa informal, digamos esto de que agarro y siento a gente a que use el software, o bueno, armo los casos de prueba como armaba las pruebas, los casos de prueba, como diseñaba los casos de prueba para las pruebas de unidad, para las pruebas de integración. Bueno, acá también puedo diseñar casos de prueba, bueno, qué pasa si, o sea, probar si doy de alta un producto con tal cantidad en el stock, etcétera, etcétera. Puedo hacer una cosa así o lo siento al usuario ahí y le digo, bueno, probar el software y usa el software y el usuario hará lo que le parezca, este, probará lo que le parezca. Y bueno, yo les decía que había pruebas alfa y pruebas beta. Las pruebas beta, a diferencia de las pruebas alfa, ya no son en un ambiente controlado, digamos, ya no estoy por ahí presente como desarrollador, sino que las hace el usuario final solito, digamos, hablando mal y pronto. Como ejemplo de esto, de pruebas beta, bueno, había varios productos de software que parecía que liberaban productos finales, pero como pruebas beta, que es una estrategia, no es una estrategia muy feliz, digamos, pero bueno, no, también existen programas así de pruebas beta bien organizadas. Por ahí si uno se anota, normalmente para esto, para un producto comercial, uno se tiene que, comercial o no en realidad, pero que hay una organización que se dedica a diseñar software para el público en general por ahí, y no un equipo de desarrollo interno, aunque también se puede hacer con un equipo de desarrollo interno. Si es así, para el público en general suele haber algún tipo de registro, digamos, algún tipo de inscripción en donde uno se tiene que anotar para participar en estas pruebas de beta, y entonces le entregan el software o le permiten acceder al software beta, digamos, todavía no totalmente probado, no totalmente usado por ahí en toda su extensión por usuarios finales. Y bueno, les permiten, ya les digo, o bien obtener o bien acceder, digamos, a este software y usarlo por un tiempo, informando a los desarrolladores cuáles son los problemas, los errores o las dificultades a través del uso del software. Por ejemplo, uno puede anotarse, digamos, uno puede participar, puede usar versiones beta, por ejemplo, de aplicaciones Android. Hay que ir a la Play Store, buscar las aplicaciones y buscar la opción acceso anticipado o como se llame ahora, no lo chequeé últimamente, descargar esa app que uno quiere probar y ya les digo, uno en esa versión beta puede
intercambiar mensajes privados con el desarrollador, informar los errores al desarrollador. Esto a veces se mantiene también después en los productos finales, ¿no? Pero acá el producto tiene una etiqueta que es beta. Bueno, eh, Gmail mucho tiempo, pero mucho tiempo, decía beta en la página web, o sea, uno accedía, entraba al Gmail y decía beta durante mucho tiempo, me acuerdo yo. Y después, bueno, Microsoft también tiene programas de desarrolladores donde uno puede acceder a previews, por ahí les llaman ellos, del sistema operativo o de herramientas de desarrollo. En el software libre también uno puede eh, por ahí descargarse la versión estable o una versión más de punta, digamos, en donde uno, si se baja la versión más de punta, uno está realmente descargando una versión beta y usando una versión beta y haciendo de beta tester. Y bueno, esto puede ser una carrera en sí misma, digamos, se puede, como profesional, se puede dedicar a ser beta tester. Eh, algunos de estos productos, algunos productos, digamos, algunas organizaciones pagan por error descubierto o por funcionalidad probada o por lo que sea. A ver, algún mensajito en el chat. Bueno, cubiertas todas estas pruebas, digamos, tradicionales, todas estas estrategias, estos distintos niveles de pruebas, llegado el caso, dependiendo del software, puede ser que haya que hacer algunas pruebas especializadas, para entornos especializados, ¿está bien? Algunas pruebas ad hoc, algunas pruebas que se salen del esquema tradicional, digamos, por ejemplo, pruebas de interfaz gráfica, pruebas de arquitectura, puedo tener que hacer algunas pruebas específicas para arquitecturas cliente-servidor, eh, puedo probar también la documentación y la ayuda, puedo diseñar casos de prueba para eso, llegado el caso, y también eventualmente voy a tener que diseñar pruebas específicas para sistemas de tiempo real, ¿está bien? Acá no es una cosa. Bueno, el diseño de los casos de prueba es una cosa, todavía es una cosa un poco artesanal, ¿está bien? Uno se las tiene que ingeniar y dependiendo de lo que uno quiera probar, armar un caso de prueba para eso. Por eso estas pruebas de entorno especializado, hacemos mención a estas pruebas de entornos especializados. Pensar cosas, casos de prueba para, por ejemplo, sistemas de tiempo real, en donde, bueno, ahí me va a preocupar por ahí la concurrencia y que el sistema responda rápido. Bueno, ¿qué pasa si hay 800 aviones pidiendo pista? ¿Cómo funciona, cómo responde el sistema? Si los puedo seguir a todos, si puedo hacer algún seguimiento particular, elegir algún subconjunto, qué sé yo. Bueno, ese tipo de cuestiones, digamos. Bueno, con eso tenemos lo de las pruebas, que está más, como siempre, más detallado en la teoría completa, en el video completo y en las diapositivas completas. Y nada, además lo tenemos que seguir completando en la clase que sigue. Pero bueno, ¿qué pasa si encontramos algún error? Ya sea en cualquiera de los niveles de prueba que estuvimos hablando. Bueno, tenemos que corregir ese error. Bueno, eso se llama depuración. ¿Está bien? O sea, el paso previo o el proceso de identificar y corregir el error en el sistema, en el programa, es lo que se conoce como depuración. Por un lado, tengo que identificar
el error. Y más que nada, identificar el origen del error dentro del software, ¿está bien? Me va a venir algún reporte de alguno de los casos de prueba, bueno, si alimento esta unidad o con tales datos de prueba de entrada, con tales datos de entrada, el, el programa devolvió tal valor cuando en realidad debería haber devuelto tal otro valor. O con tres lados iguales del mismo tamaño, con tres valores iguales como lado, el, el módulo que se fija qué tipo de triángulo es, me dijo que era un triángulo escaleno. Devolvió escaleno. Bueno, entro en modo depuración a partir de ese caso de prueba que identificó un error, entro en modo de depuración, digamos, y me tengo que fijar a ver por dónde vino el error, qué es lo que produjo el error. Eh, si lo encuentro, si encuentro una estructura de control que estaba mal o alguna, este, o algún procesamiento de los datos de entrada que los afectaba de alguna manera, obviamente inesperada, digamos que yo no esperaba que los cambiara, bueno, por el motivo que fuere, si encuentro el error, lo corrijo y en realidad tengo que volver a ejecutar casos de prueba, ¿no? Reemplazo el, el módulo erróneo por el nuevo corregido y tengo que hacer pruebas de regresión, digamos, elegir una batería, un subconjunto de pruebas para el nuevo software, digamos. ¿Por qué es difícil este proceso de depuración? Muchas veces es difícil encontrar, está bien, yo detecto el error en funcionamiento, digamos, ejecuto el software, mira, no, imprimió otra cosa, no, eh, calculó otro valor, perfecto. Y ahora, ¿en qué módulo está el error? ¿A dónde? ¿Qué instrucción? ¿Qué dato es el que está mal? Bueno, eso es lo difícil, digamos. A veces el síntoma es lejano a la causa, en el sentido, bueno, este, no sé, una impresión que sale mal, un listado que sale mal, digo, bueno, esto es fácil, es el problema del módulo que imprime, el que efectivamente le manda el listado a la impresora, lo reviso y está todo bien, no, por ahí no pasa, bueno, son los datos, algún módulo que generó los datos, tal vez, bueno, si es el módulo que generó los datos, bueno, si es un módulo que lee los datos de algún lado, que saca los datos de algún lado, voy, reviso ese módulo, está bien, no. Es el módulo que generó los datos. Sí, acá cuando pasa tal cosa, guarda tal número en lugar de tal otro. Bueno, eso sería que el síntoma esté lejano de la causa, ¿está bien? Está en un módulo, el origen, digamos, está en un módulo que no tiene nada que ver. O el síntoma desaparece temporalmente al corregir otro error. Toco otra parte del software, listo, ahora imprime bien, bárbaro, fantástico, qué sé yo. A la semana vuelve, aparece de nuevo el error. ¿Qué pasó? A rastrear a ver qué pasó. El síntoma es producido por error, o sea, sin querer, no sé, o, o por error humano también, por ahí pueden estar asociados. No sé, tengo un usuario que no tiene paciencia y entonces eh, cuando el sistema está imprimiendo ya está ingresando los datos de la próxima impresión, qué sé yo, para el próximo ticket y eso en realidad queda en un buffer y después hace desastre. Bueno, ese tipo de cosas también, o por problemas de tiempo, bueno, este ejemplo barría las tres cosas, ¿no? Por error humano, por problemas de tiempo. Bueno, por error en realidad, no sé, que el usuario ingrese un número en lugar de un texto o, no sé, alguna cosa por el estilo que en realidad el sistema no estaba preparado para hacer lo que el usuario, por más que el manual del usuario decía que había que hacer tal cosa, la persona hace otra cosa. Bueno. O condiciones de entrada difíciles de reproducir, esto de las pruebas de tiempo real, decíamos, bueno, pero que tienen que estar
estar ocurriendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, por ahí es difícil de reproducir. O bueno, cuando entran 2000 usuarios el sistema se pone lento. Bueno, pero si no tengo una herramienta este, que me permita simular eso, se me va a complicar para probarlo. Síntoma intermitente, ahora sí, ahora no. Eh, una vez, por ahí, un fallo de memoria hace que un bit, un byte, cambie aleatoriamente, bueno, y a veces lo hace y a veces no lo hace, y eso a veces me muestra un carácter raro en la pantalla y a veces no, me pasó. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen difícil el proceso de depuración. Bueno, y con eso terminamos lo de depuración. Eh, Acá tengo en el chat una pregunta del el síntoma producido por error. eh, ya les dije, por ahí, no sé, un campo, un usuario que, eh, sí, un, sí, por ahí está. Todos los ejemplos que se me ocurren están relacionados con síntomas sí, síntomas causados por error humano, el síntoma producido por error. Este, pero, pero bueno, es eso, es un error que se produce sin que uno lo esté provocando, digamos. No sé, por ahí pasar mal un parámetro o pasar un parámetro fuera de rango, ese ya no es eh, por error humano, sino que es, sí, es un error el pasar mal un parámetro, digamos, eh, es, es un error en el código, está bien, pero bueno, es un síntoma, está producido por error, digamos, no es que este, uno lo hace a propósito. Después voy a buscar algún ejemplo más feliz. En este momento no se me ocurre ninguno. No me acuerdo si en la teoría hay uno específico, uno bueno. Eh, sí, no sé si es tan importante, digamos, eh, encontrar un ejemplo, varios ejemplos de cada uno de estos. La idea es, de cada una de estas características de los errores, la idea más que nada es demostrar que, o contarles que a veces es difícil, muchas veces es difícil encontrar los errores, lo cual, el origen del error, por lo cual es difícil el proceso de depuración. Muchas veces el que está intentando encontrar el origen del error y está tratando de corregir, de depurar el software, es el mismo que lo escribió, con lo cual uno tiende a cerrarse en la misma lógica y entonces se le complica encontrar el origen del error, porque uno dice, sigue siempre los mismos pasos y llega siempre a lo mismo, digamos. No, porque si acá tenía que venir el dato tal, el dato cual, y en realidad por X motivo, por algún módulo que hizo alguna cosa inesperada, por el humano, la persona que hizo algo inesperado para uno, falló el software y uno no le es difícil darse cuenta. Bueno, cualquier cosa, miren vean la teoría completa y lo seguimos por mensajería de ideas para no hacer esto tan largo. Con respecto al video, eh, comentarios que les puedo hacer en general, ya les hicimos las devoluciones eh, a cada uno de los grupos. Eh, Como cosas generales, eh, todos los grupos que me tocó mirar a mí
entendieron perfectamente los 7 pasos del elevator pitch, y y los hicieron bien. Alejandro creo que tuvo algún grupo que por ahí no, no acertó con el foco exactamente del elevator pitch, pero bueno, igual se lo dimos por bueno. En lugar de enfocarse por ahí en el producto, se enfocó en vender el producto, se enfocó en vender el equipo de desarrollo, que no es la idea, pero en general la mayoría lo hizo bien o muy bien. Eh, por ahí lo más difícil y en lo que más corregimos por ahí es el tema de la comunicación no verbal, el tema de la sonrisa, el tema de las manos, el movimiento de las manos. Este, Muchos grupos no se ven las manos, porque bueno, también depende de cómo uno armó el video, con qué herramientas contó. Nosotros tuvimos en cuenta todas las situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora eh, la cámara me toma la cara nada más. Y por más que yo mueva acá abajo las manos, que lo estoy haciendo en este momento, no se ven, no salen en el video. Está bien, cuando yo mire el video me voy a dar cuenta de eso. Este, el tema de los tonos de voz, bueno, son todas cosas que nosotros les pedíamos a priori, digamos, les contamos en la teoría y bueno, después lo corregimos en los videos, que es en lo que me parece que es en lo que más corregimos y que, bueno, también es lógico, porque por ahí es la primera experiencia que ustedes tienen con respecto a esto. Con respecto a los agregados a la escena, bueno, algunos grupos lo hicieron, algunos grupos lo hicieron muy bien, agregar cosas en el video, por ahí editando, agregando alguna imagen, agregando, qué sé yo, algún sonido, bueno, varios grupos pusieron alguna música de fondo, varios grupos también agregaron elementos, bueno, otros no, a los que no agregaron nada a la escena le hicimos algún comentario con respecto a eso. Y con respecto a eh, los subtítulos están buenos, son una cosa por ahí importante, que está buena, no solamente para, por el tema de algún impedimento auditivo, sino para terminar, por ahí hay gente que es más visual y que entiende más leyendo que escuchando. E incluso, bueno, resolvió algún problema de algún grupo que tenía algún problema con el audio, qué sé yo, bueno, con los subtítulos uno medio como que esos grupos medio como que lo reemplazaron, digamos, lo salvaron a ese problema. Bueno, creo que con eso está todo. Marcos, hay una pregunta de Valentín sobre la autoevaluación 7. La debes tener vos, Silvia, pues no la veo yo. Claro. Ah, Lé- bueno. Léela, por favor. Dice a mí, y no sé por qué, pero sale, ¿vieron que sale 2 veces? La misma comentario, 2 veces. Bueno. Ah, bueno, se equivocó de chat, no importa. A mí me quedó una consulta de la autoevaluación 7. Cuando dice la arquitectura procesador es común en sistemas administrativos tradicionales, yo había puesto que sí, ya que si mal no recuerdo en el video se habló de que esto está presente en todos lados por el tema de los smartphones y computadoras, por ende también en sistemas administrativos tradicionales. Sí, la arquitectura, multiprocesador, algo más dice, pues me parece que faltó alguna palabra ahí, pero no importa. Sí, está bien. Em, digamos, es verdad que ahora los sistemas de cómputo, la mayoría por ahí tienen... entramos en un terreno pantanoso, digamos.
los microprocesadores tienen más de un núcleo actualmente, la mayoría, no todos, y entonces, bueno, como que está presente eso como en los sistemas de cómputos. Tenés computadoras que tienen procesadores con más de un núcleo y eso lo podríamos llegar a ver como una arquitectura multiprocesador. Pero no está explotado, no está aprovechado en los sistemas administrativos. No es que yo escribo en un lenguaje de programación y me preocupo por explotar la concurrencia, el paralelismo, sacarle provecho, para que, nada, está ahí abajo en el hardware, digamos, capaz que el sistema operativo lo aprovecha, pero yo ni me entero. Distinto es si yo tengo un sistema de tiempo real y entonces me pongo o algún sistema, no sé, de cómputo intensivo que hace mucho cálculo, qué sé yo, software científico o alguna cosa por el estilo, en donde yo realmente le saco el jugo a ese multiprocesamiento, digamos, a tener varios procesadores y exploto el paralelismo y la concurrencia a favor mío para que las cosas se hagan más rápido o para procesar más cantidad de datos en menos tiempo. ¿Está bien? Pero estuvo bien, digamos, no está mal el razonamiento que hiciste a priori. Pero bueno, por eso, pero por eso decimos que no es las arquitecturas multiprocesadores no son para sistemas administrativos, a priori, digamos, en principio. No sé, chicos, Ale o Silvia, si querían hacer algún comentario de los videos, si me faltó decir algo o algo en particular de los grupos que corrigieron. No, yo estaba, ahí nombraste también si algún caso que yo tuve, que por ahí no pasó con los Exacto. tuyos. Creo que, como siempre les decimos, no es solamente el hecho de armar el elevator pitch para vender el producto, que era un caso puntual, sino que lo entiendan como formas de comunicar, de comunicación, que es otra estrategia que queremos que ustedes desarrollen. O sea, no es un contenido por ahí exacto de la ingeniería de software, pero sí con algunas competencias que ustedes tienen que desarrollar. La importancia está puesta en ese punto. Ayer les comentaba también en el sincrónico que tuvimos, que en la consulta, que por ahí aprovechen este que nosotros le brindamos y en algunas otras asignaturas también lo harán, para verlo desde el punto de vista más desde la salida profesional, ¿sí? Cómo enfrentarse a una situación de este tipo. Les puede pasar cuando ustedes quieran armar un pequeño, no sé, grupo de desarrollo, empresa de software, pyme o mismo cuando estén en un equipo, puede ser que tengan que pasar por diferentes situaciones. Yo ayer contaba que me pasó en un equipo de desarrollo que me pusieron al frente de esto y bueno, obviamente no tenía muchas herramientas y salía a conseguirlas, me asesoraron y después me di cuenta que había todo un mundo detrás de esto que hay que trabajarlo y como siempre digo, algunos se dedican más en el futuro a hacer el análisis o el desarrollo del sistema, otros a testear, otros a programar, otros a intervenir con el cliente. Bueno, va a depender mucho de dónde después empecemos a focalizar eso. Sí, gracias, Ale, me había Agregarles eso. olvidado de esa cuestión. Sí, lo del elevator pitch, nosotros lo damos, lo vemos, eh, pero en realidad es una excusa, digamos, como para introducirnos en este mundo que dice Ale de la comunicación, en este caso, bueno, la comunicación visual, y ese tipo de cuestiones, digamos. Sí, justo Juliana pregunta si se puede utilizar un elevator pitch para venderse uno mismo. En realidad, quizás no hacer un video, pero puede ser que lo que se le Los está pasos. intentando, claro, exacto, los pasos sí se pueden utilizar. Además, Exacto. aprender a comunicarse, ¿no? A empezar a hablar, cosa que sobre todo a los informáticos suele pasar, suele
resultar difícil. Costarnos, yo me Ujú. incluyo. Sí, es cierto, aparte es toda esa experiencia de pasar en determinadas situaciones que no estamos acostumbrados. Sí, hay uno de los videos que les pusimos que creo que el elevator pitch está explicado a través de la venta de lo que hace esa persona, que justamente coincide con Exacto. enseñar a comunicar, pero sí, sí, totalmente. Yo de hecho lo he usado, tendría que buscar, pero lo he usado en más de una oportunidad cuando me han pedido un video breve, corto de algún tema, me organizo en la cabeza eso y arranco así. Es práctica, después uno le queda como incorporado. Sí. Eh, no, yo los grupos creo que ya más o menos dijiste todo. En realidad, lo que vi que utilizan por ahí, nosotros les dijimos que utilizaran las manos y a veces lo hacen en demasía porque hacen el manejo que llama más la atención el manejo de las manos de que lo que están diciendo ellos. Y el subtitulado, eso es lo que en particular en los grupos que me tocó a mí hice más hincapié. Después otros tienen más producción que otros, pero bueno, también tiene que ver con las herramientas que han tenido cada uno. Eso es complejo y más en esta época que estamos Exacto, viviendo. exactamente. Bueno, chicos, si les parece, nos despedimos. Nos vemos la próxima. Bueno, bárbaro. Ahí Bueno. paro la grabación.